Bienvenidas y bienvenidos a Lo Humano Primero, un podcast de conversaciones con conciencia, donde no buscamos fórmulas ni soluciones rápidas. Buscamos presencia, un espacio donde el cuerpo, la experiencia y lo humano tienen lugar. Hoy vamos a hablar sobre algo muy simple y muy profundo, cuando el dolor no es solo donde duele, sino una historia que el cuerpo viene contando. Recibimos al licenciado Juan Cruz Morales, kinesiólogo y osteópata, con una mirada integral del cuerpo y del proceso de recuperación. Él integra rehabilitación, educación del movimiento, regulación del sistema nervioso y psiconeuroinmunología clínica, buscando cambios duraderos más allá del síntoma. Él es argentino y actualmente vive en Barcelona, España. Atiende de manera presencial y online y también brinda talleres grupales. Bienvenido, Juan. Gracias por tu mirada en este espacio. Hola, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Placer verte nuevamente. Igualmente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Bueno, gracias por la presentación. es la idea, que te sientas bien nombrado. Bueno, Bueno, Juan, muchas gracias. no, a vos. Arranco con la pregunta insignia del podcast, ¿y quién estás siendo hoy? ¿Cómo te encuentra este momento de tu vida? Bien. Bueno, pregunta profunda. Y en el momento, creo que justo. Ajá. No sé si fue mandado a propósito esta pregunta. Eh, Soy Juan, soy fisio. Hoy en día me encuentro en un momento de cambio importante. Eh, Hace unos meses estaba en Argentina viviendo, tuve un pasar monótono que creo que me marcó un límite, por suerte lo pude distinguir y bueno, tenía algo pendiente que era venirme a Europa, experimentar, eh, salir por ahí de ciertas certezas que tenía y averiguar otras cosas, nutrirme con otras cosas, culturas, experiencias, contactos, eh, eh, ver diferentes tipos de salud, otras técnicas, métodos. La verdad que acá hay un montón. Si algo cosmopolita es algo que no te imaginas que haya tantas cosas de salud. Y bueno, hoy en día con más dudas que certezas. No es todo color de rosas, pero bueno, es una experiencia que nutre y que me pone a prueba, así que nada, acá estamos. Buenísimo, Juan, gracias. Hay una frase tuya que me encantó. Somos historias, no diagnósticos. ¿Qué querés decir con eso en simple? Bien, primero no me voy a hacer el genio de esa frase, de algún lado la saqué, no sé de dónde. Sí que la adopté, me gustó mucho. Nunca pude encontrar el autor, pero en fin. Creo que en base al recorrido profesional que fui haciendo y investigando en muchas áreas, el diagnóstico hoy en día queda como algo muy limitante para la persona. Eh, Creo que la limita, que la deja como yo soy esto. Entonces, es algo que la etiqueta y no me gusta. Y creo que sí es bueno como para los profesionales tener una idea de, de qué es lo que está sucediendo o qué le pasó a la persona en ese momento. Pero después, detrás de ese diagnóstico hay un montón de cosas. Por eso las historias, desde temas de hábitos, como temas de experiencias vividas, como entornos sociales, familiares, el trabajo, los tiempos, el ocio. Entonces, digamos que el diagnóstico en gran parte es como una foto del momento de la persona. Es decir, una persona que es diabética, hoy en día te dice que es diabético y se define como diabético, pero hace Claro, unos años atrás era diabético.
No es tengo diabetes, es soy diabético, Exacta, ¿no? exactamente, ese soy que define a la persona es como que la empieza a limitar, en vez de decir, no, soy una persona que cada tanto se le eleva el azúcar en sangre y bueno, entonces, nada, hay mucho trasfondo detrás, que a veces la medicina se está quedando atrás a la hora de hablar con las personas y bueno, creo que por eso me gusta la frase de que no somos diagnósticos, sino más historias que necesitan a veces ser contadas para un profesional que por ahí te puede guiar o simplemente hablarlas, que por ahí eso calma bastante. Ok. Y con tu experiencia y tu expertise, ¿qué me podrías decir? ¿Qué suelen estar pidiendo los cuerpos cuando aparece un dolor que se repite, que es crónico? A veces que sean escuchados. Cuando un dolor se repite, necesita ser escuchado. No lo digo solamente a nivel psicoemocional, en varias áreas, tanto en la actividad física, en la forma en que comemos, nos nutrimos, eh, es prestarle atención. Cuando ya es crónico es que nos está tocando la puerta bastante. Creo que ya cuando el dolor es crónico, la causa es más multifactorial. Creo que son varias las cosas ya que están afectando a la persona. El cuerpo ante una sintomatología que se repite, pero que es medianamente tolerable, el cuerpo compensa. Si es algo que sabe hacer el cuerpo es compensar. Le buscará otra posición, evitará comer un poquito menos, algo hará. Ser inconsciente, de hecho, a veces. El tema es cuando es crónico, ya empieza a ser incapacitante para la persona. Y ahí ya se vuelve menos receptivo. Entonces, cada vez empezamos a prohibirnos cosas porque no las podemos hacer, en el área que sea. Totalmente, cuánto te entiendo. Sí. Y vuelvo un poquito atrás a la pregunta anterior, ¿no? A veces muchos Sí. profesionales de la salud sentimos esto, ¿no? Que lo protocolar no alcanza para acompañar todo lo humano del proceso. Entonces, ¿hubo algún momento bisagra en el que esto te empezó a quedar corto y te llevó a formarte con otras miradas? Sí, sí, hoy te diría que soy un anti-protocolos. No los voy a negar al 100, pero no me gustan los protocolos. Pero bueno, es mi forma de ser. Sí, sí, en mi tercer, cuarto año de haberme recibido, trabajaba con muchos pacientes en el cual, a ver, hacía todo lo que decían los libros. eh, Terapia manual para esto, movilidad para esto, fuerza, estiramiento, de todo. Y sin embargo, no, la persona no mejoraba. Uno buscaba en los libros, en los apuntes. Me quedaba muy marcado que muchos estudios científicos decían que para esto se hacía tal y tal cosa, pero que no estaba del todo confirmado, evidenciado. Y es como que ya me entró mucho la frustración. Entonces, esa frustración en cierto punto fue como un empujón para decir, o me dedico a otra cosa, o yo venía dándole vuelta mucho a la osteopatía. Vino la pandemia y bueno, hubo una sobreinformación a través de las redes también. Así que ahí dije, démosle una oportunidad más al área. Fui a la osteopatía. Empecé a ver otras cosas que me llamaban la atención y bueno, la verdad que me abrió un campo importante a nivel de ver la salud. Y bueno, creo que la curiosidad y la frustración fueron los que me empujaron a seguir buscando e indagando cosas. La osteopatía obviamente es una herramienta que yo utilizo mucho, me gusta un montón, pero que a veces se queda corta para ciertas cosas, entonces bueno, vamos por lo alimentario, porque yo sabía que la osteopatía trabajaba mucho la parte visceral, pero no lo que pasa dentro de la víscera. Entonces, la psiconeuroinmunología trabaja mucho con la parte inmunitaria, con la parte alimentaria, inflamatoria.
Y bueno, sabía que a veces hay gente que come perfecto, hace ejercicio, hace todo, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, vayamos a ver cómo está la parte más psicológica, la parte psicobiológica. Así que bueno, me adentré un poquitito al área de las partes hamerianas. eh, y bueno, y así me fui como comiendo varias áreas, como para hacer un abordaje más integral y tener varios puntos a donde ir a trabajar en base a lo que la persona presenta. Y bueno, fui como armando mi propio método y mi escáner corporal a la hora de hacer la terapia. Bueno, hemos hecho punto PNL, así que nada, fui armando mi propio método, mi propia forma de trabajar de esa forma. ¿Siguen habiendo falencias? Sí, sigo mirando para todos lados. Creo que no sé si vamos a poder lograr entender, pero por lo menos asistir en lo que se pueda o aclarar ciertas incumbencias que a la persona les incomodas, creo que son pilares para que empiece a mejorar su salud. Que la medicina y el profesional se adapten al paciente, ¿no? Y no que el paciente sea paciente, como lo llamamos, y se adapte Tal al cual, profesional. Así que, tal cual, un igual igual. A ver, yo soy un totalmente. profesional de la salud y vos sos una persona que viene a consultarme a mí algo porque yo sé que trabajo en salud. O sea, después me sacás de la salud y quizás vos sepas muchísimas cosas más que yo. Claro. Entonces, usar Van como... juntos. Somos acompañantes, de hecho. To- Totalmente. Exactamente. Eh, Me encantó tu idea de el movimiento como nutrición. Cuando lo leí digo, wow, vamos a ver qué es esto y cómo lo explicarías para que alguien lo entienda sin tecnicismos. Bien, movimiento como nutrición, para hacerlo sencillo, es dejarlo de pensar como que al hacer movimientos solamente se mueven articulaciones, músculos y nada más. O sea, a ver, la actividad física es muy amplia. Y dentro de la actividad física y del movimiento se movilizan un montón de estructuras. Desde la parte del sistema nervioso, de nervios, hasta el sistema nervioso en sí. Empiezan a activarse hormonas, empiezan a liberarse químicos en el cuerpo, miles. Se empieza a trabajar mucho la parte cardiovascular. El corazón tiene que latir un poco más fuerte para mandar sangre a la musculatura. Tiene que haber más oxígeno, entonces la frecuencia respiratoria tiene que ir aumentando. El diafragma se tiene que empezar a ampliar y movilizar mucho más. Eso drena las vísceras. Entonces, el movimiento no es simplemente mover estructuras y nada más, o ganar fuerza, flexibilidad o estabilidad o cualquier actitud física que se le quiera nombrar. Que sí, sirven muchísimo. Ahora, más allá de eso, hay otras cosas que se estimulan, se nutren gracias al ejercicio y que favorecen mucho a la salud integral de la persona. Hoy en día es normal salir de entrenar, si te gusta donde estás entrenando, y sentir ese golpe energético de estar bien. Esa endorfina que sube después del entrenamiento, y no estamos hablando de algo muscular, sino que estamos hablando de algo metabólico y hormonal que se produce en el cuerpo. Entonces, salir de la mirada esa reduccionista de que solo vamos para trabajar la parte física, o sea, mirarlo en todo su contexto y en los objetivos que también te permite hacer. Totalmente. Juan, decís algo muy de este podcast que es que a veces lo primero que necesitamos no es una técnica, sino presencia. ¿Eso cómo se ve reflejado en tu práctica? O sea, llega el cliente, el paciente, el acompañado, y qué es lo primero que haces, ¿no? Más allá de ver que yo una rodilla o, bueno, o me duele la cervical. Bien, yo gasto mucho tiempo en mi primera consulta en hablar. Hablo muchísimo y sobre todo escucho. Pero bueno, hay veces que hay gente que no habla mucho, entonces hay que investigar.
pero gran parte de mi consulta, sobre todo la primera, es hablar un montón. Ahí está, creo que el 50-60% de la terapia hecha. Antes que ir a poner una mano en el cuerpo de la persona, ya ahí hablar de lo que siente, de sus dolores, de lo que le sucede, de cómo está su entorno, asociar muchos síntomas con las cosas que nos van narrando y demás, ir preguntándole las cosas, creo que la hace sentir segura a la persona, cómoda, la hace sentir escuchada o comprendida, sabiendo que lo que te está contando vos lo entendés y lo comprendés y que bueno, que no es anormal lo que te cuenta, sobre todo en gente que por ahí viene hipersensibilizada por dolores crónicos, que viene arrastrando muchas cosas hace mucho tiempo. Entonces creo que cuando empatizás con esa persona, ya hay un ida y vuelta más tranquilo, más contenido. Creo que ahí ya sumaste un punto importante en la terapia y que has hecho que en los próximos días gran parte de su dolor baje. De hecho, pasa mucho que en las primeras consultas, que a veces son personas que vienen con mucho dolor, a las par de horas te mandan un mensajito y te dicen, che, ya me siento un poco mejor, no sé por qué, si está bien o no. Te preguntan como si está bien o no. Entonces ahí te das cuenta que gran parte a veces viene por un tema del sistema nervioso. Eso te iba a decir, ¿no? Es parte de la corregulación, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que lo más importante es que la persona se sienta escuchada, comprendida, y a partir de ahí que se puede trabajar en conjunto. Luego veamos qué se puede hacer en base a las terapias manuales, a la alimentación, a lo que sea. Pero si vos le enseñás y le explicás medianamente qué es lo que está pasando dentro de lo que nosotros podemos, eso baja mucho el sistema nervioso. Entonces ya es una relajación grande y es un alivio grande de la sintomatología. Totalmente. Y ya que traes esto de que a veces la persona no habla mucho, hablemos de kinesiofobia, el miedo al movimiento. ¿Cómo lo detectas? A ver, es complicado y no tan complicado, porque la parte no complicada es porque la persona viene y prácticamente le pedís que haga algo y no se quiere mover. No lo puedo hacer o no quiero. Claramente es porque la pasó O tan mal con ese me dolor. duele, ¿no? Claro, exactamente. La pasó tan mal con ese dolor que no tiene ganas de repetirlo y es sumamente lógico. Entonces, esa sería la forma fácil de averiguarlo. Ahora bien, la forma no tan fácil es por qué está tan hipersensible. Más allá de que sí la pasó mal, ¿qué información hay detrás de eso? Porque mayormente la gente que viene a las consultas ya vino por médicos o traumatólogos que lo han visto. Entonces, a veces, no es para generalizar, pero hay veces información anterior que se han hecho de otras consultas diciéndole de reposo, de tratar de no hacer esto, no hagas esto, uno, hacete una resonancia con urgencia, limita tanto a la persona y le da tanto miedo que la hace estar cada vez más hipersensible todavía. Entonces, Viene con una sentencia, ¿no? exactamente, viene con una sentencia. Entonces, bueno, ahí uno trata de, nuevamente, escuchar, explicar, darle su mirada. eh, y claramente, bueno, la persona que va a tu consulta es adulta y a veces, a ver, no coincidimos con el otro profesional y ella sabrá para qué lado se siente con más vibra, con más que, bueno, no, vamos por acá o vamos por acá. Esa es una realidad que pasa. Entonces creo que la sobreinformación de las personas, el tiempo que lo arrastra y la experiencia que vivió, da mucho para saber si esa persona viene con kinesiofobia o no. Y después, claramente, hay que demostrarle que puede hacer las cosas a su debido tiempo, de a poco, hacerla sentir segura. Creo que la seguridad es clave.
Y te iba a comentar algo más. Bueno, no, no, nada más. No, no. Cuando Creo hablas, que tener en cuenta. sí, Cuando hablamos un poco de kinesiofobia es multifactorial, entonces hay que tener muchas consideraciones de todo. perfecto. Juan, y hablando de esto, ¿no? De las emociones vividas, no expresadas, ¿qué señales somáticas ves con mayor frecuencia que suelen aparecer cuando, no sé, hay patrones del sueño, patrones posturales? ¿Cuáles son las últimamente, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué señales somáticas ves? Eh, Hoy pasa mucho, que, bueno, además de los dolores cervicales y lumbares, que son zonas por ahí más simpáticas del sistema nervioso simpático del estrés, eh, o de cadera, eh, los trastornos digestivos se están dando mucho. Y la gran parte viene por un tema de un sistema nervioso desregulado totalmente. Desregulada. Sí, hay una desregulación importante. Porque, como te comentaba, muchas veces las personas medio se mueven, eh, se alimentan bien, pero se quedan duras de la nada. O sea, levantando algo del piso que lo hacen todos los días, de un momento para el otro se clavó y no se mueve y muchos espasmos también se ven a nivel de cuello, a nivel de lumbar sobre todo. Son los que más se ven, las lumbares y las cervicales. Luego sí hay un índice de lesión mucho más amplio a nivel de jóvenes. Hoy en día los jóvenes se lesionan muchísimo más. Eh, Causa miles. Hay una sobreexigencia también en el joven, de todos los puntos que les puedas mirar. En cuanto a lo deportivo, Deportivo, decís. Ah, en lo deportivo, lo psicológico, mental también, hay mucha sobreexigencia. Las redes creo que están influenciando muchísimo. Eh, y se ven cada vez muchas más lesiones en chicos jóvenes. Patologías, mira, qué se ven mucho. interesante. Y bueno, sí, esto sí, después se ve reflejado mucho todo en el tema postural, en el comportamiento de la persona. Eso te iba a Pero preguntar. ¿Hay algo que el cuerpo refleje como, no sé, alguna postura, algún, no sé, los puños cerrados, invento, ¿no? Que estén reflejando miedo o qué sé yo, o, no sé, tensión o sí, claro, tristeza. sí, sí, hoy en día, para dar un ejemplo, por ejemplo, el tema de la tristeza, la depresión, es una persona que claramente se la ve con un poco los ojos más caídos, un tórax mucho más cerrado, un diafragma mucho más tenso, que cuesta pasar la comida. Es una posición mucho más de cierre, no la ves a una persona tan como más egocéntrica. Eh, que conlleva a un desequilibrio general, no solamente queda después en la parte de la baja emocionalidad, sino que empiezan a aparecer trastornos digestivos porque este diafragma está bloqueado, no se drenan las vísceras, empiezan a haber afecciones estomacales, intestinales, empiezan a molestar las lumbares porque esta tensión que busca cerrar siempre atrás se ve Ventral y reflejado. dorsal, ¿no es cierto? Tal cual, la parte lumbar y dorsal se empiezan a cargar muchísimo más porque, claro, me cierro, tengo inflamación, todo busca un cierre. O sea, la parte de atrás dice, basta, no me cerrés más porque no aguanto más. Pero bueno, uno está cómodo acá, uno se cierra, Se se queda como. protege Entonces, también, ¿no? es una forma de protección, llamémosla de todos lados. O sea, cuando te duele algo en esta zona, vos te cerrás. A vos no te duele el estómago y estás así. Totalmente. Entonces, el cuerpo trata de proteger o colocarse en la posición que le es más cómoda para estar sin generar sintomatología y que vos puedas andar. Ahora, cuando ya la compensación no se puede dar más, y bueno, ahí empiezan los dolores en todas las partes del cuerpo.
El Claro, cuerpo porque me... no desestabiliza solo esa parte, ¿no? Se empieza como a... Está bien, compensa, pero se empieza como a desestabilizar todo. Tal cual, tal cual. A ver, cualquier afección, una afección no sé, a una persona que sufre gastritis tanto tiempo, ¿tá? Que hoy se ve mucho, que por ahí hay personas que están 10 años tomando un omeprazol, y porque la cantidad de gastritis que va. A ver, el, el estómago está tenso, inflamado, el diafragma se queda más quieto, porque cuando respiras profundo a veces pincha, entonces empezás a cerrar. Esto se empieza a cerrar un poco, eso se llama trabajo en cadenas musculares, ¿está? Se empieza a tensar el diafragma, toda esta cadena anterior se empieza a tensar un poquito más, empieza a sufrir toda la parte posterior, porque llega un punto que es decir, es como si estuvieras tirando todo el día hacia abajo. Llega un punto que la parte de atrás te dice, por favor, llévame para arriba un rato porque me duele todo. Entonces, bueno, ahí se trabaja todo lo que es la parte anterior, se empieza a liberar, se empieza a darle más movilidad a la parte diafragmática para que ventile mejor, entre más oxígeno, las vísceras se empiezan a drenar un poco más. Es un trabajo más integral en general, saliendo solamente de trabajar o dar un omeprazol para el estómago. Ok. ¿Esto tiene que ver con la RPG? ¿Esto que vos decís? Eh, ¿O sí y no, pero sí. El RPG trabaja mucho todo lo que es las cadenas musculares. Hay varias áreas como el RPG de Messier, Busquet también, que son áreas de cadenas musculares. Trabajan mucho toda la conexión miofacial que se le llama, que es la fascia, que la fascia es lo que conecta todo el cuerpo con todo, en el cual la fascia es como, ¿viste en el pollo que hay una pielcita como transparente por arriba? Bueno, sí? ese Sí, tejido de en la colágeno, pechuga se ve, ¿no? exactamente. Eso es como la fascia en el pollo. Bueno, nosotros la tenemos por todo el cuerpo. Esa fascia tiene que estar hidratada, tiene que tener variabilidad en los movimientos, tiene glóbulos blancos, tiene muchos nervios y vasos, eh, tiene mucha información. Entonces, y conecta el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, las vísceras tienen fascia, los músculos tienen fascia. Entonces, ese trabajo miofascial de ir liberando esos tejidos hace que el cuerpo empiece a relajar esas zonas de tensión, darle más protagonismo a las zonas que por ahí estaban hiperestiradas. Y bueno, y ahí se hace un trabajo integral. Después, claramente, también hay otras partes que se tienen en cuenta desde el área más de capas embrionarias, de la parte más evolutiva, en el cual de cada capa embrionaria sale diferente tejido y hay un poco la conexión con la parte más psicobiológica, la parte más del trabajo de por qué trabajamos este órgano para trabajar el sistema nervioso. Entonces, a ver, en mi cabeza a la hora de hacer la terapia se me hace la nubecita ahí y se me empiezan a tirar las flechitas para todos lados, ¿no? Entonces, bueno, la idea es jugar un poco con todo eso en base a lo que va narrando la persona para buscar la máxima eficacia posible dentro de lo que se sabe o de lo que sabe el profesional. Qué interesante, somos un mundo, ¿no? Sí, es el Juan, cuerpo, sí. eh, hablando de tu camino, ¿no? Y de cómo comenzaste la conversación, si tuvieras que nombrar tu camino con una palabra, ¿cuál sería? A nivel profesional, creo que curiosidad. Eh, Soy muy inquieto. Estoy todo el día mirando para todos lados. Entonces, cada cosa me intriga y me da curiosidad. eh, y hasta a veces me obsesiona un poco. La autoexigencia también a veces me influye, para bien y para mal. Pero creo que la curiosidad me ha hecho... Es una de las responsables que más me ha hecho tomar decisiones, buenas, malas, pero es la que me ha movido bastante.
Y bueno, sí, creo que es la que define, por lo Curiosidad. menos hasta ahora, la trayectoria. Habla de un profesional que no se las sabe todas, que es un eterno aprendiz y habla de tu flexibilidad, ¿no? Así que, ¿qué te gustaría decirle a alguien que está con dolor, que vive con dolor y que le da miedo moverse? Que confíe, que el reposo no es una solución, que toda terapéutica se adapta, solamente hay que encontrar un profesional que pueda escuchar, que pueda comprender y ser más guía que alguien autoritario. Eh, pero sobre todo que se escuche, que se eduque un poco sobre el dolor, porque hoy falta educación en el dolor. Y nada, confiar en el proceso. Hay muchas cosas que aún en la salud y en la medicina no están claras. Hoy ves algo, al año es diferente. Entonces, nada, confianza con la persona a quien acudís, confiar en el proceso, sacarte las máximas dudas posibles y saber que el reposo eh, a la hora de cuando hay un dolor a veces no es tan amigo, sino que hay que saber dosificar y adaptar un poco a lo que puede hacer la persona y a partir de ahí ir progresando de a poco. Ok. Y bueno, ¿hay algo que sientas que es importante decir y que no te pregunté? No, la verdad que las preguntas fueron excelentes, profundas. La verdad que cuando me las decías, decía wow, internamente wow. La verdad que fueron preguntas claves. Yo creo que se necesita más información y educación a nivel de la parte de dolor, la parte de nutrición, en la parte más psicológica. Se necesita educación en salud, pero tampoco llegar a la sobreinformación como lo que hay ahora. Creo que ha sido también algo que a las personas las ha vuelto un loca un poco. La otra cara de la moneda, ¿no? Porque hablamos de estos Exactamente. profesionales integrales, ¿no? Que buscan, como vos, como yo, que salimos de los protocolos y buscamos otras opciones para poder ayudar cuando vemos que esto nos queda corto, pero también la otra cara, ¿no? Que hay tanto disponible y tanta información que a veces el consultante, paciente o acompañado se siente como que se marea, ¿no? Y deja de Te confiar. satura. Exacto, exacto. Te satura y y no sabes para dónde ir. O sea, tenés un millón de opciones, un millón de terapias, que el fin es siempre el mismo. O sea, tratar de trabajar esto y no buscar soluciones mágicas. Es un proceso. Lo que, a ver, tardó un poco en generarse esa patología, esa lesión, lo que sea. Lleva un proceso también recuperarla. Pero sí, tener cuidado y saber filtrar esas sobreinformaciones que hay, esa oferta que hay por todos lados, eh, y buscar a alguien que realmente por ahí, vuelvo a repetir, escuche y te aclare esas dudas para saber para dónde ir. No digo conmigo, no digo con alguien específico, pero que sentirte comprendido y escuchado y que alguien te marque una dirección para dónde trabajar y que sea un acompañante más que un profesional que baja línea, creo que es la clave para generar un tratamiento. Totalmente. Y también el estar dispuesto a mirar un poquito para adentro, ¿no? A Sin rever, duda. ¿no? Todas nuestras experiencias y porque a veces las personas dicen, no, solucioname la rodilla, no tengo ganas como de mirar un poquito para atrás. Eso pasa también. Claro, frenar un poco, ver cómo me siento, cómo me levanto, qué hice ayer, por qué me duele ahora, cómo lo siento, se siente igual, qué pasó unos días anteriores.
Qué ¿Cómo importante. estuve? Preguntarse un montón de cosas. Creo que, bueno, es lo que me llevó a mí un poco a llegar hasta acá también. La curiosidad de saber por qué. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hice? Esas cosas te ayudan a autoindagarte y autoconocerte un poquito para saber qué está pasando. O sea, uy, me duele la cabeza. ¿Pero por qué te duele la cabeza? ¿Qué hiciste? ¿Qué me está ¿Viste un diciendo examen ese antes dolor? de...? Claro, pero no solamente llamándole al nivel psicológico o emocional, sino eh, tuve una exigencia, un examen y lo terminé y me empezó a doler la cabeza, o estuve mucho al frente de la computadora enfocando la vista, o tuve muy mal del estómago y ahora que estoy mejor empezó a doler la cabeza. Empezar a indagar un poquitito las sintomatologías, incluso a veces por cómo me comporto. Total, prestar más atención, ¿no? Estar más presentes. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Juan, nada, te agradezco mucho Un este lujo esta charla. encuentro, totalmente, absolutamente. Así que gracias por traer esta mirada que integra el cuerpo, la presencia y que no promete soluciones mágicas, como dijiste recién. No, por favor, gracias a vos por la invitación, por tenerme en cuenta para esta charla, por aportar mi grano de arena en lo que se pueda y nada, para seguir sumando un poquitito a una salud con un poquito más de conciencia para mejorar un poquito la calidad de vida de las personas, nada más. Así que agradecido. Gracias, gracias por eso. ¿Tus redes son cómo estás en Instagram? ¿Cómo se contactan con vos? Bueno, se pueden contactar por WhatsApp o por Instagram también, no hay problema. Licenciado.juancruzmorales Genial. o kinesiología.integral también está, cualquiera de las dos. Pero creo que licenciado Juan Cruz Morales. Ok, Eh, ok. Y haces el- terapias online, ¿no es cierto? Se puede hacer perfectamente a través de un Zoom, un Meet. sí, sí, tal cual, tal cual. Obviamente hago terapias online por medio de Zoom, Google Meet. Se llevan perfectamente, se habla, como te digo, mi fuerte de la sesión al principio es la charla y luego pasamos al movimiento, o las terapias se van haciendo, se van dejando indicaciones, se van dejando ejercicios. La verdad que da buenos resultados la terapia online, así que nada, súper conforme con eso. Ok. Bueno, Juan, gracias otra vez por haber estado en lo humano primero. Por favor, nada, gracias a vos.